El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Llamamos al hermano Carlos Afranio Bernal para la explicación de la parashá. Congregación, pueden tomar asiento. Los niños, por favor, suben a su salón correspondiente a la escuela de sabática. Cabot. Amén y amén. La parashá es la número 42 y 43, Matot, Masei, tribus y jornadas. Entonces vemos que son dos parashot. Matot, que significa tribus, que va de números 31 a 32, 42. Y Masei, que significa tribus, que va de números 33, 1 a 36, 13. En primer lugar se describen los temas encontrados en esta primera parashá. Las leyes cerca de los votos. Veamos la ordenanza que el Eterno le da a Moshe para que les transmita a los jefes de las tribus. Entonces, en Números 31:2, entonces Moshe habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que el Señor ha ordenado, lo que el Eterno ordena para el pueblo. Si un hombre hace un voto al Señor, hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Entonces vemos que es un voto que si uno le hace al Señor, hay que cumplirlo. Un voto era generalmente una promesa de hacer algo. Los hombres, las viudas, las mujeres y las divorciadas tenían que cumplir los votos, pero un padre podría anular los votos de una hija bajo su cuidado si lo hacía el mismo día que se enteraba de ello. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en Números 30, 13, 4. Asimismo, si una mujer hace un voto al Señor y se impone una obligación en su juventud estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes y toda la obligación que se ha impuesto será firme. De esta misma manera, el esposo podría anular los votos de su mujer el día que lo supiera. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en Números 30, 6 y 8. Mas si se casase mientras estaba bajo sus votos o bajo la declaración imprudente de sus labios con que se había atado, y su marido se entera de ello y no le dice nada el día en que lo oyó, entonces su voto permanecerá firme y las obligaciones que se han impuesto serán firmes. Pero si el día en que su marido se entere de ello se lo prohíbe, entonces él anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, y el Señor la perdonará. Y para terminar en este capítulo, miremos lo que nos dice la palabra del Eterno, Números 30, 16. Estos son los estatutos que el Señor mandó a Moshe entre un marido y su mujer, y entre un padre y su hija, durante su juventud. Durante su juventud, estando aún en su casa. El Señor nos da una palabra como ejemplo. Es un ejemplo muy importante para nuestras vidas de lo que estamos escuchando, que el Señor nos está recordando el día de hoy. Miremos lo que nos dice Génesis 28, 20, 21. Entonces hizo Jacob un voto, diciendo: si Elohim está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir,
y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Elohim. Ya todos sabemos lo que pasó con Israel, con Jacob. El voto de Jacob sigue la fórmula general usada para los hebreos en esa época. No es para manipular a Elohim a hacer algo, sino obligar al que hace el voto a cumplirlo. Miramos lo que nos dice la palabra del Eterno. Tenemos que cumplir nuestros votos que le hacemos al Eterno. Dice la palabra del Eterno en Salmo 22, 25. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen, delante de la congregación. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. En el capítulo 31, que va de 31:1 a 54, venganza sobre Madián. Veamos la ordenanza nuevamente del Eterno, lo que le dice a Moche. Números 31:1 al 3. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: toma venganza completa sobre los madianitas por los hijos de Israel. Después será reunido a su pueblo. Y habló Moisés al pueblo diciendo: armar algunos hombres de entre vosotros para la guerra, a fin de que suban contra Madián, para ejecutar la venganza del Señor en Madián. Esta guerra contra los madianitas fue ordenada por el Eterno. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en Números 25, 16 al 18. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, pues ellos os han sido hostiles con sus engaños, con los que os engañaron en el asunto de Peor y en el asunto de Cosbi, hija del jefe de Madián, su hermana, que fue muerta el día de la plaga por causa de Peor. Todos recordamos ese momento. Y miren lo que nos dice Números 31, 7, 8. E hicieron guerra contra Madián tan como el Señor había ordenado a Moche, y mataron a todos los varones, y junto con sus muertos mataron a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, los 5 reyes de Madián. Y escuchen lo que dice el Eterno. Y también mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Ya todos conocemos la historia de Balaam, lo que hizo contra el pueblo de Israel. Moche reprende a los oficiales que salieron a la guerra. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en Números 31, 14, 16. Moche se enojó contra los oficiales del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos, que volvían del servicio de la guerra, y les dijo Moche, miren lo que les dice: ¿habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel por el consejo de Balaam fueran infieles al Señor, infieles al Eterno, en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Fueron infieles al Eterno. Y termina en este capítulo lo que nos dice la palabra del Eterno en Números 31, 54. Moche y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de los capitanes de miles y de cientos y lo llevaron a las tiendas de reunión como memorial para los hijos de Israel delante del Señor. En el capítulo 32 vemos Rubén y Gad se establecen en Galaad, que va de Números 32, 1 al 42. De esta manera vemos en este capítulo, se relatan varias cosas que sucedieron con el pueblo de Israel, cuando estaban a punto de pasar el Jordán y poseer la tierra prometida, Canaán. Voy a resaltar un acontecimiento muy importante que se presentó con las 2 tribus, la tribu de Rubén y la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, donde la petición que ellos hicieron
pudo desanimar al pueblo de Israel, pero gracias a la intervención de Moche no tuvo este efecto. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en Números 32, 1 al 2. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de ganado. Por eso, cuando vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galaad, en verdad era un lugar bueno para ganado. Los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moshe, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la congregación diciendo: vieron la tierra, ellos sabían qué es lo que tenían que hacer, pero sus ojos vieron y se olvidaron de lo que tenían que hacer más adelante. Codiciaron esa tierra porque sabían que tenía mucho ganado. Los hijos de Rubén y Gad piden la tierra de Jazer y Galaad como heredad para ellos. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en Números 32, 5. Y dijeron, miren lo que dijeron: si hemos hallado gracia ante tus ojos, le dicen a Moshe, pues como vieron la tierra, dijo, perfecto para estar aquí. Si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tu siervo como posesión, no nos haga pasar el Jordán. No nos haga pasar el Jordán, o sea, iban a dejar a sus hermanos que se fueran a la guerra ellos solos. Esta petición era no solo pasar el Jordán al Jordán, a la tierra prometida, sino quedarse a este lado. Ya que esta tierra es amplia y buena para su ganado, es importante tener en cuenta que esto solamente se lo dicen a Moshe, a Eleazar y a los jefes de la congregación, mas no delante del pueblo. ¿Qué tal si lo hubieran dicho delante del pueblo? Los desaniman totalmente. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en Números 32, 6, 7. Pero Moshe dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí? ¿Por qué desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen la tierra que el Señor les ha dado? Ojo, no nos dejemos desalentar por cualquier cosa que nos digan o que veamos. Recordemos que la generación que estaba ya lista para poseer la tierra prometida era la generación que no murió después de los 40 años de caminar por el desierto. Hermanos, mientras Moshe en su fidelidad al Eterno le trae a memoria lo que hicieron sus padres con respecto a los 10 espías, quienes desanimaron a Israel. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en Números 32, 8 al 9. Moshe recordándoles la palabra. El Señor siempre nos está recordando y hoy también nos está recordando su palabra. Esto es lo que vuestros padres hicieron cuando les envié a Cades Barnea a ver la tierra. Pues cuando subieron hasta el valle de Escol y vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran a la tierra del Señor que les había dado. Asimismo les recuerda que esta generación, la cual salió de Egipto, no entraría a poseer la tierra de Canaán. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en Números 32, 10, 11. Y la ira del Señor se encendió en aquel día y juró diciendo, la ira del Eterno se encendió. Ojo con esto, hermanos, en nuestras vidas. Ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente. Porque no siguieron al Eterno fielmente. Desobedientes. No fueron fieles al Eterno. Veamos aquí que la característica que tenía este pueblo, la generación que murió en el desierto, fue no seguir fielmente al Eterno. Vieron todo lo que hizo el Eterno, pero no lo siguieron.
Por lo contrario, siempre dudaron de las promesas que Dios les había dado. Y les manifiesta que esta generación que no le fue fiel, no le creyó al Eterno. Únicamente lo fueron Josué y Caleb. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno. ¿Solo 2 personas? Acompañando a Moshe en toda su travesía por el desierto, y vieron también los milagros. Números 32, 12. Sino Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. Fueron fieles y siguieron al Eterno. Y veamos lo que nos dice Deuteronomio 1:36. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues ha seguido fielmente al Señor. Solo Caleb y Josué fueron exentos del juramento. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en Números 13:30. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moshe y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Y se encendió la ira del Señor. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno nuevamente en Números 32:13. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los hizo vagar en el desierto por 40 años, hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. Los que habían hecho mal. Miremos lo que nos dice Números 32:14. Y he aquí, vosotros os habéis levantado en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más la ardiente ira del Señor. Pecaron contra el Eterno. Moshe sabía que la petición de Rubén y Gad podía tener el mismo efecto, como lo sucedió con los 10 espías en el desierto, desanimando al pueblo para entrar a conquistar la tierra prometida. Veamos lo que nos dice Números 32:15. Pues si dejáis de seguirle, otra vez os abandonará en el desierto y destruiréis a todos este pueblo. Si dejáis de seguirle otra vez, os abandonarán en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. ¿Cuántos no hemos pasado por el desierto? Pase lo que pase, tenemos que estar agarrados de la mano del Eterno. Tenemos que ser fieles a Él. Moshe muestra fidelidad al Eterno, recordándole a esta de las 2 tribus lo que hicieron sus padres con respecto al reporte de los 10 espías, con el ánimo de no caer en el mismo pecado. Después de esto, los rubenitas y los gaditas se acercan a Moshe para decirle que construirían apriscos para sus ganados y casa para sus familias. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en Números 32:16. Entonces ellos se acercaron a él y le dijeron: edificaremos aquí apriscos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños. Se arrepintieron de lo que habían pedido, de esa petición que por sus ojos los hizo caer. Rubén y Gad se arrepienten y le dicen a Moshe que irán a la guerra con todo el pueblo hasta que obtengan su heredad. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en Números 32:17-18. Pero nosotros nos armaremos para ir delante de los hijos de Israel hasta que los introduzcamos en su lugar, mientras que nuestros pequeños se quedarán en la ciudad fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. No volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los hijos de Israel haya ocupado su heredad. Se arrepienten de lo que habían hecho, de ese pensamiento de irse a una tierra que les convenía totalmente. Veamos la respuesta de Moshe en Números 32, 20 y 22.
Moche les dijo: si hacéis esto, si os armáis delante del Señor para la guerra, y todos vuestros guerreros cruzan el Jordán delante del Señor hasta que Él haya expulsado a sus enemigos delante de Él, y la tierra quede sojuzgada delante del Señor, después volveréis y quedaréis libres de obligación para el Señor y para con Israel, y esta tierra será vuestra posesión delante del Señor. Listo. Moche les recuerda que si van a la guerra, mire lo que van a obtener, su bendición, y la obtuvieron. Veamos lo que nuevamente les recuerda Moche. El Señor siempre recordando su palabra a nuestras vidas también. Pero si no lo hacéis así, pero si no lo hacemos, mirad, habéis pecado ante el Señor. Nuevamente, cualquier cosa que nosotros hagamos fuera del Eterno es pecado. Y tener por seguro que vuestros pecados os alcanzará. Debemos cuidarnos. Edificad ciudades para vuestros pequeños y apriscos para vuestras ovejas, y haced lo que habéis prometido. Oiga, haced lo que os prometido, lo que hemos prometido al Eterno. Y mire cómo termina este capítulo, Números 32, 25. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén hablaron a Moche diciendo: tus siervos harán tal como mi Señor ordena. Como nuestro Señor nos ordena. Capítulo 33. O sea, termina la parashot. Y empieza la parasha Masei en el capítulo 33, tribus, que va en 33:1 al 36:13. En este capítulo se marcaron 42 campamentos entre Egipto y Canaán, y se resume el movimiento geográfico de Israel como aparece en las Escrituras desde Éxodo 12 a Números 12. La peregrinación se divide en 4 secciones: de Ramsés al Mar Rojo, del Mar Rojo al Sinaí, del Sinaí a Cades Bar y de Cades a las llanuras de Moab. Al recapitular los 40 años de la peregrinación bajo Moche, la lista es una conclusión apropiada de sus hazañas y anticipa al libro de Deuteronomio, que es un repaso más detallado de la obra de Elohim de Israel mediante su siervo Moche. El capítulo 34 dice instrucciones sobre el reparto de Canaán, Números 34, 1 a 29. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno, Números 34, 1 a 3. Entonces habló el Señor a Moche diciendo: manda a los hijos de Israel y diles, nuevamente, habló el Señor a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra de Canaán, esta es la tierra que os tocará como herencia, la tierra de Canaán según sus fronteras. Veamos lo que nos dice el Salmo 78, 54, 55. Los trajo pues a su tierra santa, y esta tierra montañosa que su diestra había adquirido, y expuso a las naciones delante de ellas. Las repartió con medida por herencia, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Termina el capítulo 34, en el capítulo 35, ciudades para los levitas y ciudades de refugios, Números 35, 1 al 36. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en Números 35, 1 y 2. El Señor habló a Moche en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que de la herencia de su posesión den a los levitas ciudades en que puedas habitar. También daréis a los levitas tierra de pasto alrededor de las ciudades. Como los levitas no tenían heredad en la tierra y necesitaban un lugar donde vivir, le dieron 48 ciudades con sus tierras de pasto.
Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en Números 35:7. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades junto con sus tierras de pasto. Y por último, en el capítulo 36, ley de los mandamientos de una heredad, Números 36, 1 al 13. Y miremos lo que dice la palabra del Eterno en Números 36, 1, 2. Y los jefes de la casa paternas de la familia de los hijos de Gad y de Maquir, hijos de Manasés, y la familia de los hijos de José, se acercaron y hablaron ante Moisés y ante los jefes, las cabezas de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron: el Señor ordenó a mi Señor dar tierra por sorteo a los hijos de Israel por heredad, y el Señor ordenó a mi Señor dar la heredad de Zelofead, nuestro hermano, a sus hijas. Los asuntos de los derechos de herencia para los que solo tenían hijas se consideran de nuevo aquí para aclarar la ley de que el terreno no debía transferirse de otra tribu a otra. Si las hijas heredaran el terreno de los padres porque no habían hijos, tenían que casarse con alguno de sus propias tribus, y como lo hicieron las hijas de Zelofead, así lo hicieron. Y por último, veamos lo que nos dice Números 36, 13. Estos son los mandamientos y las ordenanzas que el Señor dio a los hijos de Israel por medio de Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Este es un resumen de las dos parashot. Voy a entrar al tema que el Eterno puso en mi corazón. Hace mucho tiempo yo hablé de esta palabra, que es la fidelidad al Eterno. El ser fieles al Eterno. Y aquí dentro de la parashat, 2 hombres fueron fieles, 3 con Moshe, todos, desde Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, nuestros patriarcas, fueron muy fieles al Eterno. Fueron un ejemplo de la fidelidad, porque el Eterno es fiel, como se leía en el Salmos 117 esta mañana. La fidelidad del Eterno es infinita. Entonces, ¿qué es fidelidad? Sinónimo de verdadero, confiabilidad y dispensabilidad. Se manifiesta como la confianza en la fidelidad y en el carácter inmutable a Elohim, así como la capacidad de confiar en Él y sus promesas. También se refiere a la cualidad de ser digno de confianza y fidelidad en nuestras relaciones y responsabilidades. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en Génesis 47, 9. Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo, todos conocemos esto: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, le dice Jacob a José, y trátame con misericordia y fidelidad. Tiene una petición. Y trátame con misericordia, le dice a su hijo, y fidelidad, por favor, no me sepultes en Egipto. Todos recordamos eso, ¿no? Veamos, hermanos, que Moshe fue fiel al Eterno, convenciendo a las 2 tribus de no desanimar al pueblo de Israel, sino por lo contrario, que actuaran conforme a la fidelidad que había tenido Josué y Caleb. La fidelidad o lealtad es una cualidad tanto divina como humana, que implica la constancia en el cumplimiento de las promesas, deberes y obligaciones, así como la confianza depositada, como un esposo a su esposa y de su esposa a su esposo.
Es una virtud que se manifiesta en la lealtad inquebrantable, la verdad y la confianza. Por esta razón, es de suma importancia tener presente que la fidelidad del Eterno es grande, poderosa, sublime, agradable para nuestras vidas. Es perfecta y verdadera, misericordiosa e incondicional. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. La fidelidad del Eterno es una confesión de fe que lo podemos ver aquí. Dios es fiel y digno de confianza. Se puede confiar en que cumple lo que promete. La fidelidad del Eterno y la obediencia a su pacto no solo importa para la generación presente, también tiene consecuencias para el futuro. Aquí la misericordia y la fidelidad de Elohim se promete hasta 1000 generaciones, porque su amor es para siempre. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en el Salmo 105. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. En las parashot, pasado, hoy presente y para el futuro. El Eterno es fiel completamente para nuestras vidas. Nos está recordando su fidelidad. Se lo recordó a su pueblo de Israel, nos está recordando a nosotros la fidelidad de Él para nosotros. Este salmo es un himno que convoca a toda la tierra a que participe con Israel en la adoración al Señor por su elección y cuidado de Él. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en Salmo 101, 6, 7. Escuchen, hermanos, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra. Sus ojos están sobre nosotros, para que moren conmigo, para que moremos con Él. El que anda en el camino de integridad me servirá. Le podemos servir si caminamos con integridad, fieles al Eterno, libres de pecado. El que practica el engaño no morará en mi casa. Palabra del Eterno, el que habla mentira no permanecerá en mi presencia. Salmo 101, 6, 7. Y veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en el Salmo 36, 5. Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos. Y nos vuelve y nos dice, tu fidelidad hasta el firmamento. La fidelidad del Eterno. El Eterno es fiel y justo y verdadero. Veamos lo que nos dice la palabra en Romanos 3, 4. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Elohim? No, de ninguna manera, de ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todos los hombres sean hallados mentirosos, como está escrito, para que sean justificados en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Infieles, es decir, incrédulos. Esta incredulidad se hace evidente en su rechazo a Yeshua HaMashiach. Esta relación está relacionado con el adulterio. Cuando comete uno adulterio contra la palabra del Eterno,
es destruirse uno mismo, debilitando nuestra fe y quedamos espiritualmente desamparados. La palabra habla de pecar contra ti mismo y contra nuestro cuerpo. No solamente es el adulterio entre las parejas, sino aquí también podemos estar adulterando y siendo la palabra del Eterno, adulterando contra la palabra del Eterno. Mire lo que nos dice Proverbios 6:32. El que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma el que lo hace. Sí, la gente comete adulterio y comete cualquier bestialidad. No tiene entendimiento. Pero si nosotros hacemos lo mismo con la palabra del Eterno, adulteramos en su palabra, nos puede pasar lo mismo. Entonces, hermanos, ojo con esto. El adulterio espiritual es quitarle el primer lugar al Eterno. El adulterio espiritual es quitarle el primer lugar al Eterno. Es estar en idolatría. En idolatría. Y eso lo sabemos nosotros en los mandamientos. Miren lo que nos dice Éxodo 23. No tendrás otros dioses delante de mí. Ojo, hermanos, ¿a quién estamos idolatrando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos adulterando la palabra del Eterno? Este mandamiento establece claramente la prohibición de adorar a otros dioses o poner cualquier cosa o persona por encima del Eterno. Quitarle el primer lugar al Eterno. ¿En qué? Cada uno nos podemos preguntar, ¿en qué te estamos quitando, Señor? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Eres verdaderamente nuestra prioridad? ¿Soy fiel a ti? Miremos lo que nos dice Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. Mire la misericordia y la fidelidad del Eterno. Lo que nos dice en su palabra. Esta es palabra del Eterno. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. A veces nos podemos sentir sobrados. No, yo estoy bien. Pero ojo, hermanos, reconócele en todos sus caminos, no es solamente de la casa a la congregación, de la congregación a la casa, sino en todas partes donde vayamos. Y Él enderezará tus sendas. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu misericordia. Estos versículos, entre otros, recalcan la importancia de mantener a Elohim en el lugar central de nuestras vidas. No permitir que nada ni nadie tome su lugar. Nada ni nadie tome el lugar del Eterno. Veamos lo que nos dice la palabra en Mateo 6:33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay algo que de pronto queremos y nos está quitando la mirada del Eterno. Pero buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Ojo porque buscamos primero las añadiduras, la que nos puede fascinar, buscando añadiduras que no nos sirven en el momento. Veamos lo que nos dice Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto lo escuchamos a diario. ¿Lo estamos haciendo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este versículo destaca la totalidad del amor y la devoción que se le debe tener al Eterno, lo que implica no darle el primer lugar a nada más, a nada
que nos quites la mirada del Eterno. No podemos ni desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Miramos, hermanos, lo que nos dice la palabra del Eterno en 1 Corintios 1, 8, 9. El cual también os confirmará hasta el fin. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Fiel es Elohim, por medio de quien fuimos llamados a la comunión con su Hijo Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. A ese es el llamado que el Señor nos hizo, a vivir y caminar con Él, caminar con Dios, obedecerlo en todo, porque esa es su voluntad. Veamos, hermanos, cuando nacemos de nuevo recibimos el Ruach HaKodesh, que nos capacita para ser fieles al Eterno. Además de esto, guiados por el poder de Elohim, obedecemos su palabra y surge en nosotros el fruto del Espíritu, fe, y ser fieles al Eterno en todo. Ser fiel a Elohim exige creer en la obra redentora de Yeshua HaMashiach en la cruz y reconocerlo con fe, lo que hizo por ti y por mí. Nos rescató el Eterno, donde estábamos por primera vez, por allá en el fango, perdidos que no sabíamos qué hacer. Pero Yeshua HaMashiach en su misericordia y su fidelidad nos rescató y lo recibimos en su corazón. Hermanos, miramos lo que nos dice Nehemías 9, 7, 8. Tú eres Señor Dios, tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti. Qué rico que el Señor nos pueda decir: Carlos, hallé fiel a tu corazón. Tienes un corazón correcto delante de mí. Pero nos está llamando a todos: hallaste fiel su corazón delante de ti. E hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jereseo, para darla a su descendencia. Nos la dio y has cumplido tu palabra, porque eres justo y fiel, el Eterno. Hermanos, miren lo que nos dice la palabra del Eterno en 2 de Timoteo 2, 1, 3. Tú pues, hijo mío, nos está hablando el Eterno. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Yeshua HaMashiach. Fortalecidos en el Yeshua HaMashiach, en el Eterno. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encargo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Ser fieles para llevar la palabra del Eterno al que necesita de Yeshua HaMashiach, al que necesita salir en este momento. Es el único que nos saca de todos nuestros problemas mentales, que a veces nos desviamos. Y mire lo que nos dice la palabra nuevamente el Eterno, recordándonos hoy en 2 de Timoteo 2, 11, 13. Palabra fiel es esta, la palabra del Eterno, fiel, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos,
Él también nos negará. Si somos infieles a su palabra, Él permanece fiel. Un Dios grande y misericordioso, pues no puede negarse a sí mismo. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel y misericordioso en nuestras vidas, porque ve nuestro corazón, pero cuando tenemos un corazón sincero delante del Eterno, un corazón firme delante de Él. Miremos, hermanos, lo que nos dice la palabra del Eterno en 2:14. Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Por favor, hermanos, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Ojo, hermano, no podemos ser así. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Con las parashot que hemos visto desde la semana pasada, creo que desde Manuelito. Balaam. Ojo con eso. Ojo con ese. Miren lo que nos dice la palabra en Romanos 5, 7, 8. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreve a morir por el bueno. Pero Elohim demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros. Mashiach murió por ti y por mí. Nos sacó, nos salvó. En contraste con la manera en que el ser humano pudiera dar su vida por otro, Dios demostró su amor dando a su Hijo por los pecadores. Por otra parte, es fundamental reconocer que cuando el poder de Elohim guía mi vida, podré manifestar esta fidelidad de Elohim de la siguiente manera, obedeciendo su palabra. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así tenemos que ser nosotros, guardar los mandamientos de nuestro Padre Celestial, el Creador de cielos y tierra, el Dios soberano, digno de suprema alabanza, Padre. Yeshua lo expresa con claridad. Permanecer en Yeshua es guardar sus mandamientos. Permanecer en Él es honrar a Elohim por medio de una vida de obediencia. Yeshua mismo se pone como ejemplo. Miremos lo que nos dice la palabra del Eterno en 1 de Juan 5, 1, 3. Hermanos, mire, todo aquel que cree que Yeshua es Mashiach, ¿lo creemos? Claro, es nacido de Elohim. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén, Señor. Gracias, Padre. A través de una vida de obediencia podemos permanecer fieles a Yeshua y a su palabra. Obediencia. Yeshua y a su palabra. Creer es hacer y apropiarnos de las promesas que Elohim nos da a través de Yeshua HaMashiach. En una vida de oración, veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en 1 de Tesalonicenses 5, 6, 18. Estar siempre gozosos.
Puede estar en una tribulación cualquiera, pero hay que estar siempre gozosos porque Él lo dice, porque es su palabra. Estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Elohim para vosotros en Yeshua HaMashiach. Amén. Mire lo que nos dice la palabra en Efesios 6, 18, 20. Con toda oración y súplica, orando en todo tiempo, en el Espíritu, orando en todo tiempo, en todas partes, así vayamos en el bus, estamos dándole la gloria y la honra, orando en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí para que me sea dada palabra de abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, cuando vayamos a llevarle la palabra de Dios a una persona que lo necesita. Cuando mi oración es guiada por el Ruach HaKodesh, creo con fe que es escuchada por el Eterno. Y también recibiremos lo que pedimos conforme a su perfecta voluntad. Mire lo que nos dice Santiago 1, 2, 4. Tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos no hemos pasado por pruebas? Yo pasé por una prueba con mi familia, conmigo, con mi hijo, con mi nieto, con mi esposa. Pero decía, estar siempre gozoso, Señor, y así de esta manera Él ordena. El que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sea perfectos y completos sin que os falte nada. Con el Eterno no nos falta absolutamente nada cuando tenemos un corazón sincero delante de Él y con una fe incrementante. Cuando nos encontramos en pruebas y salimos victoriosos, estas nos ayudan al crecimiento de nuestra fe. Con seguridad nuestra fidelidad hacia Él, hacia el Eterno, produce en nosotros el fruto del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que es el carácter de Yeshua HaMashiach, el cual actuará en nuestras vidas. Miramos lo que nos dice la palabra del Eterno en Gálatas 5, 22 y 23. Es un fruto, el fruto del Eterno, es el carácter de Yeshua HaMashiach. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra todas las cosas no hay ley. Entonces, si es el fruto y el carácter del Señor, también es que debemos ser fieles al Eterno. Pues los que son de Mashiach, Yeshua HaMashiach, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Hemos verdaderamente sacrificado nuestra carne, nuestros pecados? No podemos volver atrás. Para finalizar, tenemos como ejemplo la fidelidad de Yeshua HaMashiach, que fue fiel a su Padre, que fue fiel al Padre. Veamos lo que nos dice la palabra del Eterno en Hebreos 3, 1, 2. Por tanto, hermanos santos, por tanto, participantes del llamamiento celestial, considerar a Yeshua, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moshe en toda la casa de Elohim. Moshe y Yeshua HaMashiach. Hermanos, Dios nos demanda fidelidad. Él no lo demanda. Un versículo clave que habla sobre la fidelidad que Elohim demanda es Santiago 2:17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta.
está muerta. ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Preguntémonos y preguntemos al Eterno. ¿Cuáles son nuestras obras? Este versículo nos enseña que la verdadera fe en Elohim se manifiesta a través de nuestras acciones y decisiones. Decisiones, acciones y decisiones. Es decir, nuestra fidelidad a Él se demuestra a través de la obediencia a sus mandamientos y el amor a nuestro prójimo. A nuestro prójimo, al que está al lado. Si lo puedes mirar, dile, te amo en el amor del Eterno. Te amo, hermanos, te amo, hermanas. Los amo a toda mi congregación, a mis amados pastores, en el amor del Eterno. En esencia, la fidelidad al Eterno no es solo una creencia interna, sino una forma de vida que se refleja en nuestras acciones. Unas acciones que deben ser perfectas para el Eterno, con un corazón sincero delante de Él. Hermanos, que el Eterno los continúe bendiciendo. Toda la gloria y la honra sea para el Eterno. Padre, te doy muchas gracias, Señor, en esta mañana, por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia y por tu fidelidad, Padre. Nos ha recordado nuevamente, Señor, y nos demanda fidelidad, Señor. Y en esta mañana, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, yo te pido, Padre Santo, que perdones mi pecado, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque no hemos sido fieles completamente como tú lo dices, que demanda tu palabra. Límpianos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad en nuestras vidas. Que tu Ruach HaKodesh esté con nosotros, Padre, y que la gracia tuya esté sobre nosotros cuando vayamos a llevar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Padre misericordioso, por tu amor y por tu fidelidad, por los méritos de tu Hijo Yeshua HaMashiach, y con acción de gracias. Amén y amén. Que el Eterno los continúe bendiciendo, hermanos. Congregación de pie, por favor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Todos, bendito seas tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, quien nos diste la Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos concediste las escrituras de verdad y la revelación de ellas por medio de tu Ruach HaKodesh.
Cuando el arca se posaba, Moshe decía: vuelve Adonai a los millares de Israel. Bueno, vamos a bendecir a nuestro país Colombia. Vamos a orar por Colombia que tanto lo necesita, Padre Santo. Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, recibe con tu misericordia nuestra oración por nuestro país y su gobierno. Derrame tu bendición sobre este país y sobre todos los que ejercen autoridad con justicia y con rectitud. Inspíranos con el espíritu de tu ley y de tu justicia, para que imperen siempre en nuestro país shalom, quietud, felicidad y libertad. Oh Elohim de toda la humanidad, concede tu inspiración a todos los habitantes de este nuestro país. Implanta el amor, la fraternidad, shalom y la armonía entre los diversos credos de este país. Desarraiga del corazón de los hombres el odio, la violencia y la envidia. Cumple los deseos de los nobles hijos de este país que trabajan por la grandeza de la nación. Sea tu voluntad que reine la paz y la armonía entre los pueblos de Israel y que se cumpla la visión de tus profetas que dijeron: no alzará la espada nación contra otra, ni se ejercitarán más para la guerra, pues así está dicho, porque todos ellos lo reconocerán, los pequeños y los grandes. Bendición por nuestro pueblo Israel. Padre nuestro que estás en los cielos, protector redentor de Israel, bendice al Estado de Israel, ampáralo bajo la protección de su amor, extiende sobre él la azúcar de su shalom, envía tu luz y tu verdad a sus dirigentes, ministros y asesores, y guíalos con todo buen consejo. Recuerda a toda la casa de Israel en todos los países de su dispersión, y que todo su pueblo bendito eterno pueda conocer y recibir a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, y de allí te recogerá Adonai tu Elohim, y de allá te tomará y te hará volver a Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que tus padres, y circuncidará a Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Bendición por nuestra congregación mesiánica Shekinah. Que el Eterno que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Shelomo, que Él bendiga a toda esta Keilah, tanto a grandes y pequeños, a ellos, a sus esposas, hijos, discípulos, así como a todos los que posean todo lo que poseen. Que el Rey del universo los bendiga, les otorgue mérito, escuche sus oraciones y los libre y salve de todo daño. El Eterno sea vuestra ayuda y vuestro escudo. Extienda sobre vosotros el abrigo protector de su shalom. Que implante entre vosotros el amor fraternal, shalom y amistad. Que el Eterno haga realidad lo que está escrito. El Eterno, el Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y les bendiga tal como Él lo ha prometido, que así sea su voluntad. Amén. Bueno, vamos a recibir la bendición arónica con todo nuestro amor, con toda nuestra fe, que proviene del Eterno. Entonces habló el Señor a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, les diréis: Yebarejeja Adonai berismereja, el Señor te bendiga y te guarde. Yaera Adonai panabeleja bijuneja, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Yisá Adonai Panabeleja, Beyasem Leja Shalom. El Señor alce sobre ti tu rostro y ponga en ti Shalom. Amén. Recibo la bendición. Que el Eterno nos continúe bendiciendo nuevamente. Amén. Bueno, así como estamos, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Deuteronomio 8 nos dice: cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Adonai tu Elohim, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Adonai tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es de Adonai, es cosa consagrada a Adonai. Malaquías 3, 10 y 11 nos dice: traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme a prueba ahora en esto, dice Adonai de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Adonai de los ejércitos. Proverbios 3, 9, 10. Honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En todos tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Todos repitemos 1 Crónicas 29. Bendito seas tú, Adonai, Elohim de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Adonai, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Podemos traer nuestros diezmos y las ofrendas. También recordamos que en pantalla está el número de cuenta respectivo para que podamos cumplir con este precepto. Gracias, bendito Padre. Oh Adonai Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén. Mil bendiciones para todos. Shabbat Shalom. Bueno, en ese mismo Un gran sentir, saludo para todas las personas que están viendo esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube.
Si es la primera vez que visitas este canal, te damos la bienvenida. Acompáñanos y suscríbete para estar orando por ti y por los tuyos. Si ya nos has visitado y aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. El día de hoy, el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, nos ha hablado y esperamos que también haya llegado a tu corazón. Por eso sabemos que es importante para ti conocer más acerca de nosotros. Aquí te contamos. Nuestra Keilah, congregación, basa sus enseñanzas en las raíces hebreas. Procuramos siempre la dirección del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y reconocemos que Yeshua, Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Tenemos más de 35 años trabajando con familias, llevándolas a los pies de Yeshua, restaurando hogares y enseñándoles cómo vivir en santidad. Creemos en el Eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en Yeshua, Jesús, nuestro Salvador y Señor, y en el Ruach HaKodesh, nuestro guía y consolador. Nuestra fe y creencias están basadas en la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin lugar a dudas, podemos ofrecerte en nuestra congregación un lugar especial para ti y tu familia. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad, donde recibirás orientación espiritual y herramientas basadas en las enseñanzas bíblicas que te ayuden a vivir con integridad en los caminos de nuestro Elohim, nuestro eterno Dios. Finalmente, si tienes alguna pregunta sobre la enseñanza que acabas de ver, o si deseas visitarnos en nuestra sede, nos puedes contactar al 310-299-8217, donde te estaremos respondiendo lo más pronto posible. Que el Eterno, Dios de amor, continúe bendiciendo en gran manera tu vida.